Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Espero estén bien. Soy su amigo Víctor Drog y bueno, en esta ocasión vamos a tener un programa un poco diferente, ya que le estamos haciendo un homenaje post-mortem a nuestro querido amigo, gran actor, director, fotógrafo, productor, docente, nuestro querido recién fallecido don Javier Zaragoza. Entonces estamos aquí, unos amigos, muy amigos de él, en el cual vamos a hablar de lo bueno que nos dejó Javier. Su trayectoria la pueden ir viendo después, que fue muy amplia. También vamos a hablar un poquito de eso y nos acompaña por casualidades y de esas cosas del destino, las sorpresas que nos da la vida. Aquí está su sobrino, yo. Entonces, muchas gracias, Enrique. Vic, de verdad. Bienvenido. Es un honor estar nuevamente aquí en tu programa. Y nuestro querido, perdón, Enrique ahorita. Vega, nuestro querido Gerardo Martínez, el Piche, yo, hola. Muchas gracias, él es el sobrino. Entonces, bueno, yo como siempre he dicho que, porque dicen por ahí, ¿no? Que te vas sin dejar, sin nada, llegas sin nada y te vas sin nada. Yo no estoy mucho de acuerdo con eso, tal vez en lo material sí, pero tal vez llegues sin nada, pero te vas con mucho. Te vas con todo el crecimiento que adquiriste en la vida, con todo el amor que diste, con todo lo que, realmente con todo lo que has crecido como ser humano, porque a esta vida venimos a aprender, es a lo que venimos. Mucha gente dice, pues, ¿qué caso tiene la vida? Pues ese, crecer, aprender y trascender. Y sobre todo una cosa muy importante, te llevas todo eso, pero muy importante es lo que dejas en el corazón de las personas que nos quedamos acá. Eso es importantísimo y eso es lo que Javier nos dejó. Vamos a platicar, pues vámonos por orden, ¿sí? De izquierda a derecha. Enrique. Muchísimas gracias, es un honor de verdad. Bueno, pues fue una verdadera sorpresa enterarme de su partida, ¿no? Porque hacía una semana que había hablado con él. Estábamos preparando un cortometraje que íbamos a hacer juntos y bueno, pues las cosas son así, ¿no? Imprevistas y pues la verdad me pegó fuerte, me dejó una tristeza enorme que se fuera pues tan rápido, ¿no? Y joven, la verdad, porque digo, yo tuve el honor de conocerlo en la Escuela de Teatro de Bellas Artes en el año 82. Uh-huh. Y yo lo veía cuando llegaba a la escuela, él llamaba mucho la atención por su tipo, por la forma en que se vestía, llegaba con su chamarra negra, con el cuello levantado, su cabellera abundante y con una seguridad que impactaba de verdad. Lo veías caminar por los pasillos de la escuela y decías, ¿quién es? ¿No? Es un rockstar, ¿quién es? y bueno, pues con el paso del tiempo nos empezamos a tratar. Porque bueno, pues siendo estudiantes de la escuela, pues ves los exámenes de tus compañeros, ¿no? De primer año, de segundo año,
que el examen. Claro. Entonces, pues te vas nutriendo con los compañeros de ver sus participaciones en el escenario. Y Javier siempre llamó mucho la atención por su talento, porque era alguien que una vez tú lo veías normal en la calle, sí llamaba la atención, como lo dije, ¿no? Pero en el escenario crecía de una manera que decías, ¿quién es, no? Ese ¿quién es? Y pues nada más y nada menos que Javier Zaragoza, que hizo infinidad de películas, muchísimo cine. Yo creo que más que hacer televisión, hizo mucho teatro, pero hizo más cine. Incluso, perdón que te interrumpa, pero justamente me estaba comentando Javier que ahora sí que en estos momentos se están retransmitiendo varias películas de él por Canal 14. Entonces, si las pueden sintonizar, ya son ahora sí que retro. Películas viejas, pero, sí. Pero ahí están. Y si quieren buscar su trayectoria, porque más bien vamos a hablar de lo que él nos dejó como ser humano. Porque su trayectoria es muy amplia. Trabajó con Mel Gibson, con Gerardo Lara en la película del Diamante, que ahí fue donde se le quedó el apodo del Diamante. El Diamante, sí. Y bueno, muchas más. Gerardo, cuéntanos alguna... ¿qué opinas de él y alguna anécdota que hayas tenido con él? Bueno, yo a Javier lo conocí por mi rumbo en Iztacalco. Él formaba parte de un grupo de música folclórica con sus hermanos, trabajaban con el grupo Zumbón y ya hacían teatro comunitario. De hecho, él siempre tuvo esa pasión de estar con la comunidad. Era contestatario, Javier. Sí. No era un tipo que se quedaba con las cosas aquí. Claro. Decía lo que quería y bueno. Como debe de ser. Sabemos que tuvo muchas broncas, ¿no? ¿Cómo es la consecuencia? Sí, por ser sincero. Así. Y yo me hice amigo de Javier a partir de que empezamos, nos hablábamos así de lejos, ¿no? Él sabía que yo estudiaba teatro y yo sabía que también estudiaba, pero él ya hacía cine entonces, a pesar de que ya estaba en la escuela de teatro. Sí, empezó muy joven. Ya estaba muy joven, ya había empezado a hacer cine. Y por azares del destino, un día nos convocaron a una pastorela y ahí le entramos. Y a partir de ahí, nuestra amistad se hizo... Pues se fortaleció, se hizo muy fuerte. Y bueno, la anécdota es que todos los jueves caía a la casa regularmente porque era el jueves chicharronero. Entonces compraba su chicharrón y llegaba a la casa a comer. Y bueno, yo la atendía ahí. Y porque también cabe mencionar que era muy compartido. Sí, no. Aparte de compartido, Javier siempre fue muy generoso. Generoso, así de... Cierto, sí. Nos consta. Generoso con el conocimiento, con todo lo que sabía. Era de, no, carnal, esto hay que hacerlo. Y de hecho siempre nos tratábamos así, como hermanos. Decíamos, carnal, ¿sí? Carnal, ¿qué tal? Siempre era eso. Y pues nos ocurrieron cosas simpáticas, ¿no? Cuando íbamos a las comunidades a dar función de teatro, pues de obras, ¿cómo diríamos? Comedietas, ¿sí? Sí. Pastorelas, obras que tenían que ver con la comunidad, y de pronto no llegaban algunos actores, ya sabemos, y entonces teníamos que improvisar, ¿no? Y él, había veces que en las pastorelas pues la tenía que hacer de pastor, de ángel, de todo, porque no había manera de que, tenía que suplir, ¿no? A los demás, y así nos la jugábamos. Y de verdad que... Y lo sacaba bien. Sí, no, siempre. Y sí. Una de las cosas que a mí me admiró mucho de Javier, su sentido, su memoria. Era un tipo que leía un texto, le daba 2, 3 pasadas y ahí está. Y decía yo, vámonos. ¿Sí? Y si no, improvisa. Y era así, ¿no? Y pues nos divertíamos mucho. Sí, no, realmente a mí me consta.
Era un muy buen actor, Sí, buen era. director. Sí. Y bueno, ahorita como docente en la escuela esta de Sí, cine también, y de fotografía, también, Powaliscali. Powaliscali. Sí. Saludos A a ver, la academia. y otra cosa, yo tuve la oportunidad de que me dirigiera en cine. Él me dirigió en Sí, cine. porque dirigió varios cortometrajes Sí, también. Sí, hizo muchos cortometrajes, yo trabajé en varios de sus cortometrajes. Me dirigió, trabajé con él como compañero Actor. actor y también le ayudaba yo a hacer sus castings y él me ayudaba a mí. O sea, era una hermandad muy sólida. Incluso conozco a toda su familia. Y pues desde aquí les mando un saludo a toda su familia. Y las Claro, condolencias pues, con todo cariño, con Y todo me ha sentido corazón. pésame para ellos. Y pues, Javier, te vamos a extrañar. Muchísimo, Sí, lo vamos a muchísimo. Y fíjate, por las prisas, perdón, yo traje unas veladoras. Y ay, bueno, no las traje ahorita a ver si se puede. Bueno, yo. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Y bueno, Gracias. el sobrino aparecido. que de repente, Perdido. déjenme comentarles que estamos haciendo esto. Me preguntó, porque él trabaja aquí también, está en ViendoNet, que es otra plataforma, Sí. y me preguntó que quién eran mis invitados. Y bueno, amigos muy cercanos a Javier como yo. Y resulta que me comentó, ¿y quién fue el que falleció? Pues don Javier Zaragoza. Y me dice, es mi tío. Wow, cuéntanos de la relación, de tus experiencias, porque nos Sí. estabas contando que tú aprendiste mucho de él y Sí, que sí. de hecho ahora lo que estás haciendo aquí también se lo debes mucho a él. Sí, la verdad que pues en estos días no me enteré y sí fue como que un golpe un poco fuerte. Ya Muy tenía fuerte. Un rato que no lo veía ya algunos años. Pero sí me acuerdo, estando niño, un día mi tía llegó con él a una comida y ya nos lo presentó todo. A mí desde niño siempre me ha llamado mucho la atención todo esto de Del los medios medio. audiovisuales, todo Ajá. eso, me lo presentó. Y recuerdo así en años, fechas de año nuevo, así, platicando con él después de las 12 de la noche ahí en el jardín, él hablándome de cine, de actuación. Me acuerdo una vez que me dijo, oye, te conseguí un casting, pero te voy a preparar para que vayas, todo. Tengo ese recuerdo muy bonito de él, él, como ustedes dicen, muy generoso, muy siempre queriendo compartir lo que él sabía. Paciente. Sí. Y recuerdo así muchas como que de sus palabras. Fue una persona que me enseñó mucho. Me acuerdo mucho en esa tarde enseñándome, preparándome para el casting y diciéndome, no, es que todo tú lo tienes que relacionar hacia con la vida o hacia con la muerte. Esa frase de él siempre se me ha quedado y es algo que real recuerdo muy seguido. O sea, todas tus acciones van hacia vida o hacia muerte y tú decides hacia dónde las vas a inclinar. Fíjate nada más. Recuerdo la vez que me llevó al casting, él estuvo, o sea, muy generoso incluso con su tiempo. Él me llevó, estuvo ahí conmigo, me presentó con la gente del casting, me Ajá. ayudó a hacerlo. Me acuerdo que ese casting era como de un niño que estaba en un reformatorio, entonces conseguimos que él me hiciera tatuajes, pero para todo eso él me ayudó. También recuerdo mucho en una ocasión, en una ocasión, estando ya un poco más grande, con unos amigos fundamos una marca de prensa y empezamos a hacer entrevistas y así. Y justo yo les dije, no, pues ahí está mi tío, le podemos hacer una entrevista, tal. Y yo tenía un poco de miedo porque dije, bueno, pues no tenemos La experiencia. sí, no tenemos experiencia, no tenemos seguidores, no sabemos. Y me acuerdo que me tocó hacerle la entrevista esa vez, me pusieron y estaba súper nervioso, nunca había hecho una entrevista, pero él me fue guiando en la entrevista. De hecho, hace 2 días volví a ver esa entrevista, la pueden buscarse, está como entrevista a Javier Zaragoza en Elodia Films, se llama. Y sí, me acuerdo también que muchas veces se la pasaba ahí en el Faro de Aragón. Sí. Le gustaba mucho ir para allá y también daba clases y también iba a las funciones, todo. Muchos momentos compartidos con él, que sin duda creo que sí es una persona que como que te deja ese sellito de su calidad como persona.
Personalmente sí es una persona que admiro porque siempre, como ustedes dicen, creo que fue una persona que fue como quería ser. Siempre defendió lo que él pensaba y lo que estaba de acuerdo. Hay cosas familiares con mi tía que se enojaban, algo así, y él decía lo que pensaba enfrente de todos. Y nos daba mucha risa eso. Nunca fue opacado. No, y nunca se sus quedaba. opiniones. Sí, exacto. Y siempre fue tremendo. Defendía lo que pensaba. Sí. Siempre. No, incluso yo tuve la ocasión. Sí. Tuve la ocasión de ver una discusión en una asamblea de la ANDI, donde, pues ya saben, ¿no? Se dan divisiones y Javier se enfrentó a la gente. A todos los sí, que estaban a todos los favor o en sí, contra. y les decía sus verdades, ¿no? Sí, fíjate que no nada más. Incluso en la dos Andy, o tres compadre. veces que lo quisieron expulsar, tanto de la ANDI como de la ANDA. Sí, De la ANDA se quejó también de los trinquetes que luego había, ¿no? Con sí, con de los las delegados. tranzas que podía haber. Y él se quejó abiertamente de eso y fue muy censurado en la ANDA. Tuvo que pedir perdón para que lo volvieran a recibir. Y bueno, la verdad, eso lo que nos deja, de lo que habla realmente de lo que era Javier Zaragoza, que era un hombre íntegro, que no se guardaba las verdades, decía las verdades siempre, pero era muy amable al decir algo, ¿no? Él no era agresivo, al contrario, te decía las cosas de una manera sutil, pero firme, con una firmeza, o lo entiendes o lo entiendes. También dependía, ¿no? De cómo anduviera, porque Sí, a a mí me veces tocó sí. verlo 2 que 3 veces acá en el agua y sí se prendía, ¿no? Y como decimos, Sí, pero con razón y defendía con siempre su punto de vista. Pero creo desde mi punto de vista que tenía mucha razón, ¿no? Incluso cosas que muchas veces nosotros como actores teníamos miedo o cierto recato para decirlo. Él no se detenía. Decía, aquí nos están robando, aquí nos están... Y bueno, ahora... Pero fíjate, Piche, ahorita con lo que estás diciendo, una cosa muy importante, que bueno, déjenme comentarles que yo quedé de verlo, él falleció el sábado. El sábado pasado. Yo el lunes anterior quedé de verlo. Ese día no pude verlo porque a mí me dio temperatura por cualquier cosa y no lo pude ver, entonces le estuve llamando en la semana. Pero a lo que voy es que en la última conversación que él me mandó por audio, eso mismo decía: me gustaría a mí tener los huevos, fíjate, me gustaría a mí tener los huevos para cobrarles a las productoras lo que debe de ser, y es lo que me falta. Y eso es algo que realmente todos los actores debemos de tomar como ejemplo Y aprender. y no andar ahí de lamehuevos y realmente cobrar lo que se debe, que ¿no? merecemos. Porque tu trabajo lo vale y no podemos andar menospreciando nuestro trabajo. Señores productores, no me vayan a castigar por esto, porque estamos diciendo la verdad, ¿no? Punto. O sea, hay que valorar. Entonces, bueno, de alguna manera eso era muy importante, y una de las cosas que tenía Javier, que muchos en el medio y en todos lados, porque es el ser humano, pero en el medio es más notorio, sobre todo el ego. Algo que tenemos que venir a dominar acá en esta vida es el ego, y él no lo tenía. No. Que es muy difícil porque todos tenemos ego, ya es el pecado original cuando nacemos, ¿no? Así como los celos y Claro. ese tipo de cosas. Pero y lo que tenemos que trabajar es el ego, yo lo repito mucho en mis programas, y él justamente es el ejemplo de eso, que no tenía ego, no era envidioso. Muchos de ustedes no, ¿verdad? Tampoco, seguro. ¿A quién le quedó el saco? Bueno, entonces, él no lo era. Él era muy compartido, a él le daba gusto lo que lograban sus compañeros. Sí. Si tú o otros o el quien sea tenía éxito en lo suyo, a él le daba mucho gusto. Incluso él, como decía yo, te preparaba, te orientaba, te daba consejos, te decía, mira, esto está bien, esto está mal, puede mejor hacerlo así. No como un regaño, sino como una sugerencia. Era muy compartido, te prestaba incluso su equipo, te decía, mira, ven a la casa para te voy a enseñar a editar y todo. Por ahí hay una foto que curiosamente
estamos nosotros tres, los que estamos aquí, el sobrino no, porque pues apenas estamos Todavía enterando no de había eso. nacido. No, sí, no. Pero estaba, Y digo, no, estamos, no nos en conocíamos. esa foto estamos los cuatro. Curiosamente, estamos los que tenemos que estar a pesar de todas las diferencias que hubieran pasado y puntos de opinión diferentes, etcétera, ¿no? Y aquí estamos. Aquí, mira, hay una anécdota pequeña que quiero contar. Él un día llegó a la casa y me dijo, fíjate que van a hacer una ópera prima, un director de Guerrero, Arturo Sánchez del Villar. Y pues andan buscando actores. Entonces yo ya le dije que tú estás, carnal, ¿sí? Entonces yo iba a ser un personaje, un tepiteño, ¿no? Que era una parte pequeña. Una partecita nada más. Sí, sí, sí. Un llamado. Y de pronto ya me entrevisto con ese total que fuimos al scouting, recorrimos todo el Tepito con la gente y todo eso. Y ya me dijo, en 15 días yo te aviso y ya para que tengas tu vestuario, vete buscando tu vestuario. ¿Cómo se llamó esa película? Se llama Quilly y McQuilly, Ya. los hijos del jaguar. Síguele. Y bueno, entonces pasan los 15 días y de pronto me habla Arturo y me dice, oye, Pichi, fíjate que estaba yo pensando, ¿no quieres hacer el protagónico? Y me quedé así como que es protagónico después de haber hecho más de 80 películas en las que he participado. Ajá. De pronto que te digan que vas a hacer un protagónico en cine, pues me quedé así. Claro. Pero además en náhuatl, que yo apenas hablas el español. Hablo el español, imagínense, ¿no? Entonces fue una bronca tremenda porque tuvimos que ir a la Sierra de Guerrero a filmar en la montaña. Y hacía yo un abuelo con un nieto, que un chavito de allá de la montaña era el que se hablaba náhuatl. Y su papá y el niño me enseñaron, me dieron clases, ¿no? Pero era chistoso porque ya en las noches... Ya queda poquito, apúrate. Pero fíjate, ¿sabe? Una cosa que ahorita estoy recordando, que esa entrevista se las hice yo. Ajá. En Orbe Network, pero estábamos en otro lugar. Pero una de las cosas interesantes que han pasado aquí, y eso a mí me da mucho, mucho gusto, que estábamos haciendo la entrevista y alguien pasó y me invitó a la Cineteca Nacional a ver algo. Y le dije al productor porque venían buscando espacios para la película, ¿recuerdas? Y les dije, vámonos a la Cineteca. Fue Javier Zaragoza. Fue Javier Zaragoza porque yo invité al director, a ti y a otro actor. Sí. Y Javier Zaragoza fue el que pasó, o sea, así como apareciste yo, así apareció Javier. Y entonces me dijo, acompáñame a la Cineteca porque van a pasar, no me acuerdo qué película, que era Maquinaria Panamericana. Maquinaria Panamericana. Y entonces le dije al productor, que por cierto nunca volví a saber de él, hablando de malagradecidos. Y bueno, por si los que el saco, ¿no? Entonces, fueron a la Cineteca a ver la película. Javier lo presentó con el que era entonces director de la película y en pocas semanas estaba ahí Quilly McQuilly en la Cineteca. ¿Recuerdas? Sí. Eso es una de las cosas maravillosas que sucedieron. O sea, andaba buscando un lugar, un espacio para pasar su película y así de la nada, mágicamente, en semanas estaba pasándose la película en la Cineteca Nacional. Gracias a Javier. A Javier se Zaragoza. movía. Yo, si me gustaba. permiten, quiero contar una pequeña anécdota. Venga, te queda un minuto. Yo estaba dirigiendo la locación de La Fea Más Bella en Televisa. Y en esa ocasión me tocó trabajar en Foro. Entonces estábamos haciendo unas escenas con este actor galán, Víctor Duroc. Ándale. Que es alguien que te quiere mucho, se me olvidó el nombre. Jaime Camil. Jaime Camil, claro. Y Javier había dirigido un cortometraje de boxeadores con Aleida Gallardo y Jaime Camil. No, de boxeadores. De boxeadores, sí. Y Jaime, pues, fue el productor de ese cortometraje. Mariana Made in Tepito. Made in Tepito. Y entonces, Jaime, hubo un pequeño receso
Y dijo, y ahorita que están conectadas las pantallas y todo, y había un DVD, dijo, oye, yo quiero que vean un corto que yo hice. Y en ese inter puso ese cortometraje, y pues la verdad, pues él se sentía muy orgulloso porque pues muchos comentarios fueron de que, Jaime, hasta que te vemos actuar de veras, ¿no? Ok. Estaba muy bien. Era muy creíble el trabajo que hizo en Tepito, Ajá. Jaime Camil, y yo pues me sentí muy orgulloso porque le dije, el director es mi amigo y se llama Javier Zaragoza. Wow. Guau. Y si lo Ahora, conoces, fíjate, le digo, sobre esa... Ya nos ese vamos, corto, sí, Pichi. ese corto, rápido. Sobre ese corto, yo conocí a Camil antes y le enseñé el guión. Ajá. Y me dijo, yo les doy la lana. Y entonces le dije a Javier, ¿es qué? Wow. Que nos da la lana Jaime Camil y vámonos. Ya. Y ¿Y luego? yo fui el contacto. Entonces Javier también de ese lado conmigo siempre fue muy agradecido porque yo también Mira. me conectaba. Es que de eso se trata la Sí, amistad. de que Y se- eso es una de las cosas Hilvanando. que yo insisto mucho, de que muchos, bueno, por lo menos no sé en todas las partes del mundo, pero aquí en México la gente no sabe ser amigos. Y eso me lo ha demostrado mucha gente y me han callado la boca. O sea, porque yo pensaba tener amigos y de repente te das cuenta de que no es cierto. Nomás te dicen, ay, sí, nos vemos mañana, pero son conocidos. Amigos, son los que están, son los que se hablan, son los que se preocupan. Por eso se dieron cuenta también los familiares de que había fallecido, porque luego de repente hay cuántos de nosotros o muchas personas pueden estar solas. Entonces hay que estar en contacto, hay que hablarnos. Y bueno, queridos, les doy las gracias por estar, por compartir este programa, porque realmente, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, se va muy rápido. Yo, muchas gracias por estar acá, de No, gracias verdad. por la Y invitación. bueno, mi más sentido pésame también. Ah, no, está bien. Mi querido Gerardo, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Un placer, Enrique. Sí, gracias. No, hombre, muchas gracias. Padre, Este, yo, De- qué gusto. y Igualmente. realmente de aquí les mandamos bendiciones hasta el cielo a nuestro querido Javier Zaragoza. Hasta luego, queridos. Pasión.